grabación. Pero bueno, vamos a empezar. El tema de hoy, como ustedes pudieron haber visto, no sé si ustedes ponen atención cuando yo les mando la imagen. Si no lo hacen, pues deberían de hacerlo porque aparte quien nos apoya en ese sentido, pues se esfuerza por hacer la publicidad y pues es esto que no lo vean. Él trata de que pues las figuras o las imágenes que pone pues tengan de alguna forma relación con el tema. El tema que quise poner como título el día de hoy se llama Yo no le temo a Dios. Les decía, no sé si ustedes pusieron atención, pero de entrada creo que es un título que a nosotros, bueno, espero que así ese efecto haya provocado en ustedes. Romina inmediatamente que vio que le había puesto yo no le temo a Dios, abrió los ojos y me dijo, ¿por qué pusiste eso? Y le digo, pues es que de eso se trata, ¿no? Y es que cuando nosotros pensamos en el temor a Dios, pues realmente a veces no lo entendemos. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. No quiero profundizar en lo que significa el temor a Dios, pero nosotros regularmente, quiero que nosotros, por ejemplo, alguien prenda su micrófono y que nos dijera para ustedes, quién pudiéramos decir, qué tipo de personas pudiéramos decir que no tienen temor de Dios. O sea, regularmente cuando nosotros pensamos en el temor de Dios, o que las personas no tienen temor de Dios, debemos de pensar en alguien específicamente, alguna conducta que hace que nosotros podamos decir de manera deliberada, esta persona no tiene temor de Dios o está demostrándolo. ¿Quién creen? A ver, Andrés, tú prende tu micro, por favor. ¿Quién crees que pudiéramos decir que no tiene temor de Dios? Pues obviamente alguien que no le tiene temor a Dios es alguien que no lo conoce. Entonces puede ser cualquier persona del mundo o simplemente alguien que no tenga conocimiento de Dios. Ok, a ver, les voy a poner un ejemplo así para que podamos dar una respuesta más precisa. Imaginemos a Doña Lucha. Para quien no sepa quién es Doña Lucha, pues es una señora de un programa, va, que sale ahí. A Doña Lucha diciendo una de sus frases que yo creo que es Santo Cristo, ¿no? Entonces, imaginemos que está viendo algo en donde dice, este hombre no tiene temor de Dios. Imaginemos a una persona religiosa diciendo, es que estas personas no tienen temor de Dios. ¿A quiénes pudiéramos pensar nosotros inmediatamente? ¿Qué gente para ti tú pudieras decir no tiene temor de Dios? Estamos, obviamente, Andrés dice de manera genérica, pues los que no creen en Dios, ¿no? Pero alguien que nosotros decimos, ¿qué conductas pueden hacer las personas que a nosotros de inmediato podamos decir es que esa persona, esos hombres no tienen temor de Dios, ese tipo de personas no tienen temor de Dios? ¿Quién? Den un ejemplo, por favor. Los que asesinan a otros. ¿Cómo se llaman? Los que no le obedecen. Ah, no veo quién dijo eso. Los que hacen brujería. Ok, ¿quién más? Creo que si bien hay pecados que, por ejemplo, el homicidio, la violencia, el robo, podemos catalogarlos como no temor a Dios, pero creo que también nosotros, con las palabras, con nuestra falta de lectura bíblica, con el preferir ver alguna red social, serie en lugar de orar, creo que ahí también demostramos que no hay temor de Dios. Ok, Juan, con eso tiene que ver, de hecho, el tema que vamos a tocar, pero yo creo que inmediatamente la sociedad, las personas que a veces dicen creer en Dios, principalmente gente religiosa, o a veces quizá nuestros papás o nosotros mismos pudiéramos decir en algún momento, es que esta persona no tiene temor de Dios. A ver, estoy viendo que se... Creo que Luis se tragó, chicos. Ahorita que vuelve a ingresar. Perdón, ¿me sacó? No, aquí estás. Es que se congelaron todos y ya no supe si yo me seguía escuchando. Todos estamos ahí. ¿Sí me escuchan ya? Sí, amigo. Ok, perfecto. Entonces yo les decía, alguien por ahí dijo los que asesinan personas. Regularmente nosotros podemos pensar en una persona que no tiene temor de Dios. Podemos decir a lo mejor los sicarios, podemos decir a lo mejor los homosexuales. No sé si saben ahorita la última noticia, yo hoy me desperté en la mañana con la noticia de que el Papa
Francisco, quien es la máxima cabeza o el máximo líder o representa el liderazgo en la Iglesia Católica, acaba de aprobar los matrimonios civiles entre homosexuales. O sea, es decir, no aprueban que la Iglesia case a homosexuales, pero que civilmente sí tienen derecho a casarse ellos. Y eso al final en otras palabras, se traduce en permitir la homosexualidad ya de manera deliberada, en donde el Vaticano o el catolicismo están aceptando la homosexualidad como parte de una sociedad, cuando ellos, junto con el cristianismo, de alguna manera éramos los opositores para la homosexualidad. Ahorita el Vaticano, bueno, ya lo doblegaron estos movimientos y ya está diciendo que se autoriza la boda civil entre homosexuales. Pero, por ejemplo, en los homosexuales, cuando vemos una marcha de homosexuales y lesbianas y los transexuales, todos ellos haciendo una de desfiguros, podemos decir, a lo mejor estas personas no tienen temor de Dios. Si pudiéramos hablar de la gente mala, que regularmente pudiéramos decir, ellos no tienen temor de Dios. Pero yo quiero preguntarles, solamente quiero que levanten su mano, ¿quién de ustedes sí tiene temor de Dios? Yo quiero que levanten su mano, desde aquí los veo. Ok, ya veo las primeras manos por ahí. Los que no levantan la mano, supongo, no tienen temor de Dios. Ok, todos tenemos temor de Dios. Bueno, eso es lo que nosotros decimos. Nosotros pensamos, les digo, que no tienen temor de Dios regularmente las personas que hacen cosas muy malas, pero vamos a ver ahorita si nosotros realmente podemos decir, ahorita todos levantaron la mano, los que no levantaron la mano, pues qué miedo, porque ya de por sí están reconociendo que no tienen temor de Dios, pero levantamos la mano diciendo, porque si a mí me preguntaran, oye Luis, ¿tú temes a Dios? Yo inmediatamente diría que sí, ¿no? Para mí, de hecho, el haber puesto como título, yo no le temo a Dios, me causó así como que ñáñaras y dije, o sea, está medio fuerte el tema, ¿no? El estar diciendo yo no le tengo temor a Dios. Pero vamos a ver ahorita, en base a un versículo que vamos a leer, si realmente, yo lo que quiero es que después de este estudio, así como tú ahorita con mucha seguridad levantaste la mano y dijiste, yo sí tengo temor de Dios, vamos a ver al final si realmente nuestra manera de vivir durante todo este tiempo confirma que tenemos temor de Dios o definitivamente no lo tenemos. Y hay un versículo que de una manera muy sencilla describe cómo podemos demostrar tener temor a Dios, y ahorita vamos a avanzar. Yo quiero nada más hacer una distinción antes de poder entrar de fondo en el tema, que es diferente el temor a Dios que tienen los incrédulos o que deben de tener los incrédulos del temor a Dios que nosotros como hijos de Dios debemos tenerle. O sea, es diferente lo que debe de originar ese temor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, por favor, en su Biblia, abran en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, por favor, versículo 4. Lucas, capítulo 12, versículo 4. Ahorita este versículo nos va a hablar, vamos a dirigirlo nosotros o vamos a encaminarlo a la gente incrédula, para que veamos el tipo de temor o qué es lo que debe de originar el temor, aunque muchos de manera deliberada, quienes no creen en Dios y dicen, yo no le temo a Dios, pero ellos sí deberían de temerle a Dios por esta razón. Si alguien puede prender su micro, por favor, y leer Lucas capítulo 12, versículo 4. Lucas 12, 4, por favor. Yo, 12, 4 más. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más puedan hacer. Sí, sigue, Perla, por favor. 5. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿El 6 también? No, nada más está ahí. Muchas gracias. Fíjense cómo dice el Evangelio de Lucas. Esas son palabras de Cristo. Fíjense cómo dice, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Ok? O sea, no tengas miedo de los que pueden matarte físicamente. Dice, y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién deben de temer. Fíjense cómo Cristo dice, no teman nada más a los que pueden matar el cuerpo, porque una vez que te matan, ya no pueden hacer absolutamente nada, ya te mataron. Pero estamos hablando de una muerte física. Pero fíjense cómo dice, pero a sí témanle. Dice, aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a temed. Fíjense, el miedo de la gente incrédula para con Dios, el temor de la gente incrédula para con Dios debería de ser
solamente que no lo saben, no todos tienen el conocimiento, o quienes tienen el conocimiento no lo creen. Su temor debe de ser, no te preocupes, porque la gente a veces dice, ya de todas maneras algún día me voy a morir, ¿no? En efecto, te vas a morir algún día, pero ese versículo de manera clara dice, fíjate, teme a aquel que una vez que te mueras, ese tiene poder para echarte en el infierno, a ese sí tiene miedo. Entonces la gente incrédula debería tener temor de Dios, entre otras muchas cosas, o sea, por todos los atributos de Dios, entre otras muchas cosas debe de tener miedo porque Dios es el único que tiene poder más allá de la vida. El mismo versículo que acabamos de leer dice, no le tengas miedo a los que nada más te matan y después de matarte ya no te pueden hacer nada. Tenle miedo a quien después de la muerte te puede arrojar al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el temor que deberían de tener los incrédulos. Su temor en Dios debería de estar originado precisamente porque pudieran entender que Dios es el único que tiene poder para echarlos al infierno, si no aceptan a Jesucristo como Salvador. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, nosotros sabemos que Dios no nos va a arrojar al infierno, nosotros sabemos que ya tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que debería de originar el temor de nosotros hacia Dios? Recuerden que la palabra temor, jóvenes, tiene diferentes acepciones en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto del hebreo como del griego se derivan diversas acepciones, pero hay muchas ocasiones en que la gente dice, es que el temor de Dios no significa miedo. La Biblia sí lo traduce como miedo, lo traduce como algo horrendo, lo traduce también como una reverencia, pero todo esto, o sea, al final tiene que ver, el temor a Dios deriva precisamente cuando tú conoces quién es Dios, el poder de lo que puede hacer Dios y lo que puede hacer en tu vida, porque nosotros como hijos de Dios debemos de entender, Dios no nos va a arrojar al infierno, Dios, después de que perdamos nuestra vida física, no nos vamos a ir al infierno, pero Dios sí tiene poder para provocar muchas cosas en nuestra vida como disciplina, en esta vida aquí. Ajá, entonces eso de entrada pues sí nos debería de dar miedo, o sea, porque si tú no tienes temor de Dios, o sea, si tú dices, no, es que Dios al final no me va a hacer nada, ten cuidado, o sea, eso, nada más decir eso te debería de dar miedo. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene el poder, pero hay algo más que debe de generar el temor en nosotros, o que debe de ser la base del temor que nosotros debemos de tener en Dios. Vamos ahora al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, y si puedes prender tu micro, a ver, bueno, quien lo encuentre primero, Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, por favor. Alguien que prenda voluntariamente el micro. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchas gracias, Mariana. A ver, quiero que alguien prenda su micro y me diga, según ese versículo, ¿qué es lo que podría o qué debería de generar en nosotros el temor? ¿Qué lo debería de motivar en nosotros conducirnos con temor hacia Dios? Ahí hay una palabra clave. ¿Quién la descubre en ese versículo? En el 28. ¿Qué es lo que debería de originar el temor a Dios? Alguien prenda su micro sin miedo, si está mal, pues no importa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Agradecidos? Ajá, ¿quién dijo eso? Yo. ¿Laura? Sí. Ok, Laurita. Eso es, ya Jasuri, no entendiste la pregunta y ya la respondieron. Pero eso es la gratitud. La gratitud es lo que debe de generar en ti el temor a Dios. O sea, eso es lo que debe de motivar. Fíjense cómo dice el versículo de manera clara. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo nosotros se refiere a ustedes, se refiere a mí, el reino que nosotros vamos a recibir, la vida eterna que nosotros ya tenemos, ahí nos está hablando de manera clara. Cuando a los incrédulos les dijo, después de que termine con tu vida Dios física, también puede arrojarte al infierno, a nosotros se nos dice, ustedes ya recibieron un reino inconmovible, pero fíjense cómo dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con qué dice, con temor y con reverencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes miedo de Dios, tú no deberías, tu miedo o tu temor, perdón, no debería de ser originado con motivo de decir, es que Dios me va a castigar, es que Dios me puede disciplinar, porque sí lo puede hacer. Pero aquí lo que dice la Biblia es que por gratitud, o sea, el escritor de Hebreos está diciendo claramente, por gratitud tú sé reverente ante Dios, por gratitud tú respeta a Dios, por gratitud, porque tú ya sabes que recibiste un reino inconmovible, es decir, porque tú ya sabes que tienes la vida eterna, ten por favor
reverencia o temor a Dios. Con esa gratitud dice, sirvamos con reverencia o sirvamos con temor y con reverencia a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quería hacer esa distinción entre el miedo que deben de tener o el temor que deben de tener los incrédulos respecto de Dios y lo que debe, porque en ellos el temor se debe de originar porque Dios tiene poder para lanzarlos al infierno. En nosotros, ¿qué debe de originar el temor? La gratitud. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios. Ahora, tú podrías decir, bueno, ¿y qué motiva mi gratitud? Pues motiva tu gratitud para empezar la vida eterna que Dios te regaló y de ahí todo lo que tú tienes, que obviamente siempre nosotros anhelamos. La Biblia dice de manera clara, cuando tú, si tú te das cuenta, por ejemplo, yo te podría decir, a ver, dime qué es lo que tú agradeces a Dios. Y a lo mejor tú vas a prender tu micro y me vas a decir algunas cosas, me vas a decir la salud, mi familia, pero cuando realmente tú estás hablando con otras personas, a veces nosotros tendemos a quejarnos de la vida que tenemos y tendemos a decir, es que a mí por qué nada me sale bien, es que por qué al otro que actúa mal sí le sale todo bien, por qué yo no puedo tener lo que tiene el otro. Y aún como hijos de Dios, nos vivimos quejándonos y no somos agradecidos, no tenemos esa gratitud hacia Dios, y esa gratitud debería de ser originada, jóvenes, por muchísimas cosas que nosotros tenemos. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver o no se sacia de ver. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que, vamos a pensar, si yo te dijera, ahorita, ¿qué te gustaría tener? Lo que fuera que te concediera en este momento, Dios. A lo mejor tú vas a decir un celular nuevo de última gama, a lo mejor vas a decir un trabajo en donde ganes súper bien, a lo mejor vas a decir quiero una casa, a lo mejor vas a decir quiero un carro último modelo, pero ¿sabes qué te puedo asegurar? Y eso te lo puedo asegurar completamente, que cuando tú lo tengas, te va a durar la emoción solamente unos días o quizá un par de meses, pero después vas a querer algo más. O sea, yo no sé qué celular tengas ahorita, por ejemplo, pero ese celular que tienes ahorita, yo casi te puedo asegurar que no te gusta. Y si te gusta todavía, a lo mejor es porque es nuevo o no tiene mucho y todavía como que no le encuentras mucho el chiste, pero después tú quieres otro, esa es la realidad. Y cuando te alcanza para comprarte ese otro celular, va a pasar un par de meses y vas a decir, es que yo quiero otro. ¿Por qué? Porque la Biblia por eso de manera clara dice, el ojo no se sacia de ver. Y entonces, como nosotros siempre estamos anhelando las cosas que no tenemos, por eso muchas veces podemos decir, bueno, pero yo ¿por qué tendría que estar agradecido con Dios si no tengo lo que yo quisiera? O tendrías que estar agradecido con Dios simple y sencillamente y nada más porque te dio la vida eterna, pero además te da muchísimas otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar, por favor, para que podamos decir, ahorita con este versículo nosotros vamos a poder decir, ok, Luis, yo no temo a Dios o yo sí temo a Dios. Les digo, regularmente cuando hice la pregunta todos levantamos la mano y dijimos, yo sí temo a Dios. Pero ahorita con este versículo nos vamos a dar cuenta porque resume de manera, con unos ejemplos muy, muy claros, resume qué es lo que nosotros podríamos entender como temor a Dios o qué es lo que debería de haber en nuestra vida para que nosotros pudiéramos demostrar que tenemos temor de Dios. Vamos al libro de Proverbios, por favor, en el capítulo 8. Proverbios 8. A ver, Mariel, ¿lo lees, por favor? Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Ok, de ahí de lo que está diciendo ese versículo, gracias Mariel, quiero que me digan las 4 cosas que dice el rey Salomón cuando escribió ese proverbio, que se pudieran traducir como una demostración del temor a Dios. Quiero que me lean el versículo, capítulo 8, versículo 13, y díganme 4 cosas que ven ustedes ahí que nos pueden indicar desde ahorita si nosotros tememos a Dios, y ahorita vamos a analizar las 4. Alguien que prenda su micro y que me diga, por favor. Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, bueno, el mal camino. Pero ya serían 5 entonces. No, más 4, pero así como empezaste, serían 5. Analicen bien el versículo. ¿Cómo dice él? El propio escritor de Proverbios, ¿cómo dice? Que él define de manera genérica, fíjense cómo dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ajá, pero él da 4 ejemplos muy claros. ¿Cuáles son esos 4 ejemplos de cómo se puede traducir que aborrecemos el mal? Sería aborrecer el orgullo, la arrogancia, la boca perversa y el mal camino.
Ok, ¿tienes otra versión, Andrés? Lo vi en otra versión, sí, en Nueva Biblia de las Américas. Ok, ¿alguien en la en la Reina Valera? Gracias, Andrés, que tenga los 4 ejemplos. Son muy parecidos, de hecho, a lo que dice Andrés. ¿Alguien que La vea? soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ok, Elena, las 4 cosas, fíjense cómo dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso lo encierra de manera general. Pero fíjense cómo dice, o sea, es como si Salomón dijera ahora, yo como demuestro que aborrezco el mal, o qué es lo que yo aborrezco, fíjense cómo dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, yo quiero que nos centremos en esta ocasión, jóvenes, en esas 4 cosas que son muy sencillas. Soberbia, arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y cuando analicemos estas 4 cosas, al final tú vas a hacer una autoevaluación y quiero que digas, yo sí temo a Dios o definitivamente hasta ahora he demostrado que yo no tengo ningún temor de Dios. Y entonces, si tú terminas diciendo yo no tengo ningún temor de Dios o yo he demostrado que no tengo ningún temor de Dios, estarías equiparado a aquellas personas que hacen cosas perversas, que descuartizan cuerpos, que violan niños, que van en contra de su propia naturaleza, teniendo relaciones con gente de su mismo sexo. Estaríamos al mismo nivel porque esa gente no demuestra ningún temor de Dios. Al contrario, demuestra una irreverencia total y pareciera que reta a Dios con sus acciones, ¿no? Aquel que quita la vida a otra persona, que destaza un cuerpo, está demostrando y retando que él es el que tiene control de la vida y que no es Dios quien la tiene. Aquel que promueve la homosexualidad, que practica de manera deliberada la homosexualidad, la transexualidad, el lesbianismo, de una manera deliberada está retando a Dios y diciéndole el cuerpo que tú me diste no es un cuerpo que yo quiero, no es un cuerpo que me agrada, y pudiéramos decir, esa gente no tiene temor de Dios, pero con estas 4 cosas nos vamos a dar cuenta si realmente nosotros tenemos temor de Dios o no la tenemos. Vamos con el punto 1, en 20 minutos termino la clase. Dice, el primer punto es soberbia. La soberbia, yo puse la definición, dice, a ver, espérenme. La soberbia, yo puse sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Repito, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Ahora, yo te quisiera preguntar, ¿tú eres una persona soberbia? A ver, si alguien abre su micro, alguien se atreve y me dice, Luis, por la definición que estás dando, yo sí soy soberbio. Fíjense. Otra vez, sentimiento de superioridad, es decir, que te sientes más que los demás. Dice, y provoca a su vez en ti, de tu parte hacia los demás, un trato distante o despreciativo hacia ellos. Alguien que pueda decir, yo soy soberbio. ¿Se animan? Nada más quería tomar mi agua, ya sabía que nadie se iba a animar a decir yo soy soberbio, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión. Fíjate, la soberbia significa te sientes más que los demás y como te sientes más que los demás, los haces menos. Tienes una actitud de desprecio hacia ellos y a lo mejor pudiéramos inmediatamente pensar que una persona soberbia a lo mejor es una persona que tiene dinero, pero no, estás equivocado. Una persona soberbia, fíjense, algunos ejemplos yo muy sencillos que puse. Yo puse aquí, por ejemplo, en tu escuela o en tu trabajo. Yo quiero que te ubiques para los que todavía estudian en su escuela y para los que ya trabajan pues en su trabajo. Cuando tú te sientes más inteligente que tus compañeros, cuando tú en tu trabajo sabes que desarrollas de mejor manera las cosas que te encomiendan, cuando tú sientes que tienes más capacidad, cuando tu aspecto físico, por ejemplo, tú te sientes más bonito, te sientes más guapo que los demás, cuando sientes que las cosas que tienes son mejores que las de los demás, como cuando decía, por ejemplo, hace rato decía que nosotros anhelamos tener otro tipo de cosas y vamos a pensar, te compran algo nuevo o por tu trabajo adquieres algo nuevo, y si es un celular, por ejemplo, lo agarras y ni te está llamando nadie, ¿no? Pero pasas ahí junto a tus compañeros de trabajo para que vean el último teléfono que te acaban de comprar, o pasas enfrente de tus compañeros
Ese tipo de cosas tan sencillas están demostrando una soberbia en nosotros, ¿no? Cuando a lo mejor te compran tus tenis nuevos y llegas a la escuela y como nadie te ve nunca cuando entras, te caes así, te tropiezas a propósito para llamar la atención de todos y que entonces todos volteen y digan, no manches, la Janaí trae unos tenis Nike nuevos, ¿no? O algo así, por ejemplo. O entonces, o llegas con tus AirPods o de otra marca y entonces sabes que nadie los tiene, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene menos capacidad económica que tú y llegas a tu lugar de trabajo, a tu escritorio, por ejemplo, y te los quitas, ¿no? Hasta haciendo ruido. Toses en ese momento para que todos piensen que tienes COVID y te volteen a ver, y en eso te quitas tus AirPods y los pones ahí en el escritorio. Eso es ser soberbio. Cuando nosotros, no, fíjate, no es malo que Dios te bendiga económicamente. No es malo que físicamente seas bien parecido. Aquí todos son muy guapos y todas son muy bonitas. No es malo que tengas a lo mejor más capacidad o más inteligencia que otras personas. Aquí el punto, lo que está diciendo de la soberbia es cuando tú sientes por ese hecho, o sea, nosotros tenemos que reconocer y decir a lo mejor, bueno, yo con mi compañero de junto de la escuela o con mi compañero de trabajo, pues definitivamente hago mejor las cosas yo. Pero aquí el punto es cuando tú eso no lo tomas con humildad, sino que tú de manera clara dices, yo de manera directa voy a hacer sentir mal a la otra persona. Yo de manera directa voy a hacer sentir menos al otro. Eso es la soberbia, ¿sí me explico? Y eso es en lo que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, jóvenes, porque sin darnos cuenta, quizá podemos estar siendo soberbios. Quizá podemos estar diciendo, es que yo estoy más guapo o yo estoy más bonita que fulana de tal, ¿no? O a lo mejor ahorita estás yendo al gym como el Manuel, ¿no? Por ejemplo, que sus cuadros y todo eso. Y entonces llegas ahí, a lo mejor al baño de la escuela, a los lavabos, y entonces a lo mejor te haces que tiene mucho calor y te quitas la playera para secarte la frente, ¿no? Y tratando de hacer sentir menos a los demás o diciendo yo soy más que tú. Eso puede ser algo muy sencillo, jóvenes, y a veces estamos tan acostumbrados a hacer ese tipo de cosas que ni siquiera nos damos cuenta que podemos en algún momento caer en ser soberbios. Ahora, si tú estás haciendo algo así, ojo, porque fíjate cómo está diciendo el proverbio que acabamos de leer. Dice, la soberbia, bueno, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, y él mismo dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Si él está aborreciendo eso y está diciendo que aborrecer el mal es parte del temor a Dios, entonces la soberbia es algo que tienes que quitar de tu vida si es que está ahí, porque con eso estás demostrando que no tienes un temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el otro. Dice la arrogancia y la soberbia pareciera que tiene que ver, pero Andrés, ¿cómo decía en tu Biblia? Ahí sí te voy a molestar con ese otro sinónimo que venía. Creo que decía orgullo. Dice, ajá, el orgullo. Ok, Andrés, gracias. El orgullo así lo traduce como Haná y Mariel, dejen de estar discutiendo entre las dos. Están ahí juntas y están grite y grite de un lado a otro, no, bueno. El orgullo, jóvenes, ahí la arrogancia, lo traduce, así como lo puso, o como viene en la versión de Andrés, ahí la versión Reina Valera en el lenguaje original lo traduce como orgullo. Ahora, ¿el orgullo qué es? No es el orgullo que tú sientas cuando sacas 10 de calificación, no es el orgullo que tú sientes cuando te suben el sueldo en tu trabajo, no es el orgullo que sientes cuando ganas una competencia, no, ese orgullo es bueno, cuando tú te sientes orgulloso de ti mismo, de lo que lograste. Aquí es un orgullo diferente. Fíjense, este orgullo dice que está satisfecho de sus acciones o de lo que considera propio, pero encaminado a lo malo. O sea, que estás orgulloso de tus acciones. Cuando tú sabes que algo hiciste mal, sí han escuchado la palabra orgulloso, pero cuando te dicen eres un orgulloso o eres una orgullosa, ese es el orgullo al que se refiere aquí. Con un orgullo de ese tipo, cuando nosotros somos orgullosos o orgullosas, podemos estar demostrando que no tenemos temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, el orgullo, un ejemplo que yo puse, cuando sabemos que estamos mal en algo y no lo reconocemos, somos orgullosos. Nosotros decimos, no, es que yo tengo la razón. A lo mejor una pelea con tu mamá, una pelea con tu papá, una pelea con un hermano, con tu hermana, con algún amigo. Y entonces tú sabes, tú dices, no, yo estoy bien, pero en el fondo el espíritu te redarguye y te hace saber que tú estás mal, que lo que tú dijiste o lo que tú hiciste o como tú actuaste estaba mal. Y entonces tú de manera orgullosa dices, es que yo no lo voy a reconocer y yo no le voy a pedir perdón. Eso es el orgullo del que habla aquí. Por ejemplo, cuando hablaste mal de alguien, ¿no?
se te ocurrió, o sea, tú dijiste, por ejemplo, de alguien que es tu amigo, de alguien que es tu amiga, que te ha dado la confianza y de repente, porque no tenías de qué hablar, porque no sabías, no tenías tema de conversación, de repente te pusiste a hablar mal de una de tus amigas o de uno de tus amigos. Eso es algo, jóvenes, y que no lo sepamos reconocer y que no sepamos pedir perdón, eso evidentemente demuestra orgullo, de ese orgullo del que habla la Biblia, que nosotros debemos de aborrecer. El escritor de Proverbios dice, eso yo lo aborrezco, nosotros también lo deberíamos de aborrecer. Cuando has sido grosero con alguien, bueno, decía, cuando hablaste mal de alguien, ustedes deben de saber si hay algo en tu corazón que ahorita tú puedes decir, es que yo sigo con una amistad rota, sigo enojado con mi mamá, con mi papá, con alguien de mi familia, a lo mejor ese alguien del que yo hablé no se ha enterado, pero yo mismo tengo que reconocer que lo que hice estuvo mal y tengo que ir y confesarle y pedirle perdón. Eso, ahí harías a un lado tu orgullo y eso realmente demostraría que tienes un temor a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro punto que dice ahí, dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino. El mal camino, pues entendámoslos como es. A ver, alguien que prenda su micro y que me diga qué entiende por el mal camino. En una versión de la NTV, bueno, en la versión del TV, dice corrupción. Okay, ¿alguien más? ¿Alguien más? El mal camino como viene en la Reina Valera. sería algo así como, pues, irte por el camino del mundo, hacer lo que se puede decir el mundo quiere que hagas, y entonces tú vas y lo haces en vez de seguir el camino que Dios quiere para ti. Perfecto, Renata, gracias. El mal camino es precisamente eso, irnos por el camino equivocado. O sea, así como Caperucita Roja, ¿se acuerdan del cuento? De que te vas por el camino largo, por el camino corto. No, pues vete por el corto porque vas a llegar más rápido y agarró lo más fácil. El mal camino es aquel camino que nosotros decidimos que es contrario a Dios. El mal camino, entendámoslo como de manera general portarnos bien. Ahora, fíjense, tiene que ver, el mal camino se traduce o en el lenguaje original o el sentido original tiene que ver con la mala conducta, pero no es la mala conducta solo cuando alguien te ve. ¿Sí estamos de acuerdo? Es la mala conducta cuando también no te ven. El que tú tienes que portarte bien y hacer las cosas buenas cuando alguien no te ve. ¿Y saben qué, jóvenes? En la vida del cristiano eso es lo más difícil. Hay cristianos que deliberadamente pecan y no les importa y dicen, a mí no me importa estar de borracho con otros y que me estén viendo, ¿no? Y entonces nosotros nos espantamos de ese cristiano que está tomando en un antro a lo mejor y decimos, es que ¿cómo es posible? Y nos rasgamos las vestiduras. Pero a lo mejor tú también agarras tus cervecitas y te las tomas cuando estás solo. O a lo mejor agarras tu botella de whisky y te la tomas cuando estás solo, ¿sí? A lo mejor nosotros nos espantamos de que, no sé, nos enteremos que al fulano de tal está viendo pornografía. Y nos espantamos y decimos, ¿cómo es posible? Pero a lo mejor cuando tú estás solo también lo haces. A lo mejor nos espantamos de que fulano o perengana dicen groserías, pero a lo mejor cuando tú estás solo, cuando nadie te escucha, cuando estás en tu casa es cuando las dices. Entonces, eso nosotros tenemos que reconocer que está mal. Con eso no estamos demostrando que tenemos temor a Dios. Cuando nosotros agarramos el mal camino, cuando nosotros nos portamos mal, pero les digo, el sentido de esta expresión no tiene nada más que ver cuando la gente te ve, sino cuando nadie te ve. Como dice ahí una canción de Alejandro Sanz, creo, que cuando nadie me ve, o no sé cómo dice. Pero ahí es, o sea, cuando nadie te ve, ahí es la clave de tu éxito en contra del pecado. Ahí es la clave de cuando tú puedes demostrar si realmente eres una persona que estás demostrando temor de Dios. Ojo, si tú nada más te portas bien cuando la gente te ve, pero no te portas bien cuando la gente no te ve, definitivamente no estás mostrando que tienes temor de Dios. Y nosotros que conocemos quién es Dios y nosotros que sabemos lo que nos puede hacer, lo que puede permitir en nuestra vida, deberíamos de estar aterrorizados de mostrar irreverencia ante Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque fíjense, así como hace rato yo les decía, el homosexual es una manera deliberada y clara y retadora de decirle a Dios, yo no estoy de acuerdo de cómo me hiciste o con la naturaleza que tú me diste. Yo quiero tener relaciones sexuales con otro hombre. Yo soy hombre y quiero tener sexo con otro hombre. Es una manera deliberada y retadora. Pero también nosotros, por ejemplo, si tú haces un pecado oculto cuando nadie te ve, es una manera de retar a Dios y de burlarte de él y de decirle, ¿sabes qué, Señor? No creo que seas omnipresente, como dice tu palabra. No creo que estés aquí viéndome.
tú nada más estás en la iglesia, tú nada más estás en las reuniones de Zoom, en las reuniones juveniles, tú nada más estás cuando estamos cantando la alabanza, pero aquí, cuando yo estoy tocando a mi novia de manera indebida, cuando yo estoy viendo pornografía, cuando yo estoy a lo mejor alcoholizándome escondidas, cuando yo estoy viendo películas que no debo, ahí está Dios también. Y cuando tú lo haces, porque la gente no te está viendo, entonces es una forma también deliberada y retadora de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? No creo que tú puedas estar presente aquí. Y entonces, como no creo que puedes estar presente, pues entonces lo voy a hacer y no me importa lo que tú puedas hacer. Aguas con ese tipo de conductas, jóvenes. Y por último dice, la boca perversa. La boca perversa, recuerden que estamos en Proverbios 8:13, la boca perversa no se traduce, o bueno, se traduce aquí como una boca fraudulenta, la boca fraudulenta. Fraude si sabemos que es una boca que engaña. Ahora, por una boca que engaña, el fraude tiene que ver con engaño y una boca fraudulenta tiene que ver con una boca que engaña, pero tiene también que ver, dice, que obra con mucha maldad, esa es una boca fraudulenta o perversa, que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. ¿Estamos de acuerdo? Eso es ser perverso, que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente y disfruta de ello. Y a lo mejor tú puedes decir, no, Luis, ¿cómo crees? O sea, yo no tengo una boca perversa porque yo no disfruto del pecado, yo no lo hago conscientemente, o lo que digo no lo digo conscientemente. Por supuesto que sí decimos las cosas conscientemente. Y aquí una boca perversa tiene que ver con mentira, tiene que ver con tu manera también de que te expresas. ¿Estamos? Entonces, yo quiero que tú pienses cuántas veces has mentido. Pero fíjate, también tú podrías decir, Luis, pero todos mentimos. O sea, la mentira, recuerda que es un pecado como cualquier pecado. Y todo pecado separa de Dios. Nosotros, por ser hijos de Dios, no hay pecado que nos separe de Dios. Pero una gente que no ha adulterado, que no ha matado, que no ha robado, que no ha violado, que no ha fornicado, pero con que tenga mentira en su vida, con eso ya está destinado al infierno, porque así lo dice la Biblia. Entonces, cuando tú dices mentiras, también es una forma de retar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es una boca fraudulenta, porque tú engañas a la persona que le estás diciendo la mentira, pero al final es como si estuvieras retando a Dios y desconociéndolo y diciéndole, es que yo sé, Dios, que tú no te das cuenta de lo que yo hice. Por supuesto que se dio cuenta. Y por supuesto que saben que estás mintiendo. Cuando tú le estás mintiendo a tu mamá o a tu papá, y que tu mamá o tu papá te creen tu choro, cuando tú le estás mintiendo al jefe porque llegaste tarde al trabajo, cuando le estás mintiendo al maestro porque le dices que tu perico se murió y cayó justamente encima de la cámara de la compu, y entonces, o cayó en el módem, y entonces ya no pudiste entrar a internet. Puede ser una tontería, jóvenes, pero de verdad tú estás mintiendo y tú estás pensando o estás retando a Dios como diciéndole, Dios, yo estoy diciendo eso porque tú no te das cuenta. Por supuesto que sabe, por supuesto que Él sabe. Y todos esos pecados, la arrogancia, la soberbia, la boca perversa y el mal camino, son cosas, jóvenes, que mediante las cuales nosotros estamos demostrando de manera evidente que no tenemos temor de Dios. Entonces yo quisiera que tú, después de estas 4 cosas que hemos visto, tú hicieras una reflexión y dijeras, a ver, a lo mejor yo no soy soberbio, a lo mejor yo no soy orgulloso porque sí sé reconocer mis errores y pido perdón. A lo mejor yo no soy soberbio porque igual Dios me ha bendecido con algunas cosas, pero yo no hago sentir menos a la gente. Pero a lo mejor sí soy mentiroso, ¿no? Pero a lo mejor nada más me porto bien cuando la gente me ve. Y cuando tú reconoces eso, tienes que reconocer que entonces estás siendo igual que todas esas personas. Y si yo volviera a preguntar ahorita, a ver, ¿quién tiene temor de Dios? Entonces a lo mejor ya tendrías que dudar, porque si tú levantas tu mano después de haber leído esto y la levantas de manera deliberada para que la gente te vea, para que los demás que estamos aquí todos veamos y digamos, ah, no, sí es un hombre temeroso de Dios, eso también te debería dar temor, porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tendríamos que reflexionar y decir, con mi conducta, con mi boca puedo decir que temo a Dios, pero con mi conducta no he demostrado temor de Dios. Y entonces eso te convierte igual en aquellas personas que están destazando gente, que están violando niños, que están violando mujeres, que están matando a las personas, todos los homosexuales, los transexuales, toda esa gente nos vuelve igual. ¿Por qué? Porque estamos siendo y viviendo sin ningún temor a Dios. Ahora, aquí quiero cerrar con esta parte. Tú puedes decir, Luis, o como les decía la clase antepasada, que cuando dicen, es que todo es leer la Biblia, es que todo es orar, es que todo es Dios, qué aburrido. O sea, eso no es aburrido. Lo divertido es el mal camino. Hace rato Renata decía, ¿no? El mal camino es el camino del mundo. Y nosotros podemos decir ahí, eso es lo divertido.
acuérdense que hay un dicho por ahí que dice que todo lo que engorda, ¿cómo es? Todo lo que engorda o hace daño es pecado. No, espérense, ¿cómo es? ¿Miren? ¿Te acuerdas? Pero es todo lo que engorda y todo. Ahí. Creo Todo que, lo que, a ver. no todo lo que mata en cosas, no, lo que engorda no mata. Lo que no mata engorda. No, ese es otro. Yo pensé que sí. Pero es algo así como de todo lo que engorda y me gusta, creo, es pecado. Ajá, o sea, no, ya me confundí, no me acuerdo cómo es. Pero el punto, lo que yo les quiero decir es que lo divertido es el mundo, jóvenes, esa es la realidad. Lo divertido es lo malo, lo divertido es el pecado. Eso es algo y nosotros tenemos que reconocerlo porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero no porque sea divertido significa que es lo que Dios quiere que tú hagas. No porque sea significa que Dios quiere que tomes ese mal camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos, es que Luis, todo es la Biblia, leer, Dios, o sea, ya no quiero, pero fíjate, yo les he dicho en otras ocasiones, Dios siempre que da una orden, siempre que nos da un mandato, también da una recompensa. Y quiero terminar con esto, nosotros quiero que vayamos a estos versículos para que tú veas, a ver, ok Dios, tú quieres que yo te tema, tú quieres que ya no sea soberbio, quieres que ya no sea orgulloso, quieres que ya no tome el mal camino, quieres que ya no diga mentiras o diga groserías o tenga una boca perversa. Ok, lo entiendo perfectamente. Pero tú, Dios, ¿qué me das a cambio? Ajá, yo te voy a decir qué es lo que Dios te promete en su palabra y que te va a dar a cambio. Vamos al Salmo, vamos a leer 3 versículos, pero todos son en los Salmos, están muy, muy fáciles. Dice, no los engañé. Bueno, vamos al Salmo 33:18, 33:18, por favor. Si alguien lo lee y detecta cuál es, ese mismo que lo lea, detecte cuál es la promesa de Dios a quien le teme. Proverbios 33:18. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia. Ok, gracias, Mariana. Espérame, es que creo que, a ver, si alguien no tiene otra versión, creo que Andrés, si alguien más había leído otra versión, la nueva Yo tengo traducción. la NTV dice, pero el Señor vela por los que le temen, porque aquellos se confían en su amor inagotable. Ok, vela, aquí les voy a leer esta versión, pero es que no, creo que es la nueva versión internacional, porque esa está muy clara. Fíjense cómo dice, pero el Señor cuida de los que le temen. Pero el Señor cuida de los que le temen. ¿Cuál es la promesa que Dios te dice? Si tú me temes, si tú aborreces el mal, o el mal camino, la boca perversa, la arrogancia y la soberbia, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar. ¿Y saben cuánto hace o cuánto necesitamos que nos cuide Dios en estos tiempos? Muchísimo, jóvenes. Estamos en un mundo de violencia, de peligro, de terror, o sea, ya da miedo salir a la calle. Ustedes, bueno, muchos saben de lo que me pasó a mí y obviamente, pues yo confío en que Dios me cuida. O sea, mejor dicho, siempre hay miedo de salir, pero yo confío en que Dios me cuida. Y cuando tú tienes la confianza, tú como mujer, yo siento que las mujeres en la actualidad están muy vulnerables, más vulnerables que antes. Entonces, el salir tú y saber que alguien te puede hacer algo, todo eso es muy feo, no puedes vivir con miedo. Entonces, cuando tú sabes que le temes a Dios, ¿sabes cuál es una promesa? Que te va a cuidar. ¿Ok? Ahora, no nada más te va a cuidar. Vamos ahí al Salmo 34:7. Salmo 34:7. Dice, alguien lo lee, 34:7, y quiero que me digan cuáles son las promesas de Dios para los que le temen. Lean el Salmo 34:7, si no, no terminamos, yo ya me quiero ir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mariana, no la apagues. No apagues tu micro. Dime en este versículo, ¿cuál ves tú que es la promesa de Dios para los que le temen a Dios? Que nos protege. Exactamente, gracias Mariana. Mariana se lo está llevando de calle a todos en participación, ¿eh? Le voy a dar un premio, tengo unas palomitas por ahí de premio. Y fíjense cómo dice que nos protege. Aquí en esta versión dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, no nada más nos va a cuidar. Dice que acampa alrededor de nosotros, que bueno, se traduce en cuidarnos, pero dice, y nos defiende. O sea, no nada más te cuida, pero además, sino además te defiende. Y quiero cerrar con este versículo último,
que esté en Proverbios, porque tengo otro de Salmos, pero me gusta más este de Proverbios, y con ese terminamos. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Alguien que lo lea, ahí son 3 cosas que te promete Dios si tú le temes, y una de esas les conviene harto mucho. Proverbios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ok, gracias Renata. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otra versión, Andrés, o ya ni estás? Sí, acá estoy. Te leo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, la recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Ok, gracias. Con esa me quedo, Andrés, porque es muy parecida a la que tengo. Dice, las recompensas de la humildad y del temor del Señor. O sea, si tú tienes miedo de Dios, temor de Dios, fíjense cómo dice, es las riquezas, la honra y la vida. Pero te voy a decir además algo. No entiendo aquí cómo funciona, no me pregunten, ni es un tema para que debatamos ahorita, pero la palabra aquí riquezas me llamó la atención y busqué en el original. ¿Y qué crees? Que riquezas sí significa riquezas de dinero. No estoy actuando como los profetas de la prosperidad, ni estoy diciendo que con esto va a ser rico. Así lo dice la Biblia de manera literal. Dice riquezas, honra y vida. Pero yo te voy a decir algo para que no caigamos en ese extremo de que, ay, voy a ser rico si temo a Dios, aunque así lo dice de manera clara, pero vamos a pensar que no llegas a ser rico, pero sí te puedo asegurar algo, no te va a faltar nada. De hecho, hay otro versículo en Proverbios que dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. O sea, si no tienes a lo mejor riquezas abundantes, pero la Biblia sí lo dice, sí vas a tener la suplencia suficiente en tu vida si temes a Dios. Suplencia suficiente significa dinero. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice la honra y la vida. Y no significa, evidentemente, una vida eterna aquí, o sea, de que nunca te mueras físicamente, pero sí significa una vida larga. Y sí significa también honra en tu vida, o sea, que seas reconocido por las personas, no como un influencer o un youtuber o un tiktoker, no, sino que sea reconocida tu conducta, que dejes un legado aquí. O sea, hay gente que se muere jóvenes y se muere y nada más su familia se acuerda de ellos y se acuerda de ellos un poquito de tiempo, ya de nadie se acuerda de ellos. Pero hay gente que se muere y trasciende su muerte. ¿Por qué? Porque dejaron un legado. El legado que tú puedes dejar aquí como hijo de Dios puede ser muy importante y Dios te promete. Si tú me temes, fíjate, si tú me temes, yo te voy a cuidar. No nada más te voy a cuidar, yo te voy a defender, pero no nada más te voy a cuidar y a defender. Te voy a dar todo lo necesario. Vas a tener honra y vas a tener vida. Y yo creo que cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues sí conviene temerle a Dios. Sí es bueno temerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre, cuando te manda algo, no te lo manda nada más como un Dios inquisidor o impositivo o dictador. Te lo manda siempre con un propósito bueno y regularmente sus mandatos tienen una promesa buena. Entonces, joven, señorita, con esto terminamos. Tú sabes si decides quiero temerle a Dios o dices sigo de manera deliberada retándolo y no me interesa absolutamente nada de su poder, de su omnisciencia, de todo lo que él tiene como atributos. Yo voy a seguir en mi misma actitud. Entonces, pues con eso nos despedimos, jóvenes. Vamos a hacer una oración final. Les agradezco a todos nuevamente que se hayan conectado. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes aquí y espero en verdad que los estudios sean de bendición para todos, porque son de bendición para mí, en lo personal que los preparo. Y yo también siempre que preparo un estudio tengo que hacer un autoanálisis y tengo que ver en qué estoy fallando. Y no es malo reconocer que estamos fallando, jóvenes. Lo malo es no reconocerlo y no pedir perdón y no retirar. Pues puede ser demasiado tarde. Entonces vamos a orar, jóvenes, por favor. A quien le toque orar. Bueno, vamos a orar. Me tocó a mí, así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en medio de toda la pandemia, en medio de todas estas circunstancias, tú nos permites aún poder aprender, aún poder tener esa cercanía a tu palabra. Aún gracias por la vida de Luis Miguel, porque tú lo bendices y tú le das el tiempo para que nos pueda enseñar algo nuevo cada día. Hoy nos enseñó acerca del temor, y que es algo que muchas veces lo pasamos por alto porque lo escuchamos muy constantemente, pero se nos olvida que muchas veces no tememos de ti y somos muy buenos para juzgar a otros, pero realmente no nos juzgamos a nosotros mismos, Dios. No nos analizamos a nosotros mismos. Señor, ahora que tenemos este mensaje en nuestro corazón, te pido que tú nos ayudes a poder tanto aprenderlo como aplicarlo en nuestro día a día.
te pido ahora que sigas bendiciendo la vida de Luis Miguel y también que sigas bendiciendo a los demás muchachos, Dios. Te pido que nos cuides a cada uno de nosotros y a nuestras familias, y hemos aprendido que un principio de los que te tememos, también nos cuidas de nosotros, Señor. Te pido por los jóvenes que no se pudieron conectar esta semana. Te pido que tú les proveas lo necesario para que la siguiente semana se puedan conectar. Eso te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.